Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 30 más. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Esperamos que tengan una excelente semana. Pues bueno, aquí iniciándolo con las noticias de la semana, de lo que fue el fútbol mexicano el fin de semana. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Claro, primero hay que hablar de la selección mexicana. Hay que mencionar que, el capítulo pasado hablamos del primer juego que tuvieron en esta Copa Oro, que fue contra Honduras, pero obviamente en el transcurso de esta jugaron su segundo y tercer partido. Pero hay que hablar específicamente solo del tercero, que el día de ayer perdieron contra Qatar sorpresivamente, sobre todo porque es una selección catarí totalmente renovada a diferencia de los jugadores que se presentaron en el Mundial. Y los mexicanos no pudieron reponerse de esa desventaja que sufrieron sí muy temprano en el partido. A pesar de que tuvieron muchas oportunidades de gol, ese partido lo perdieron. Creo que fue un partido a pesar de no hacer menos el fútbol que tienen los cataríes. Hay que aceptar que las rotaciones se vieron afectadas en lo que fue el funcionamiento de esta selección. Si lo vimos claro en este partido, lo que fueron las bandas fueron las que más sufrieron estos cambios. Se vio la ausencia también en la delantera, ¿no? Sí, creo que independientemente de las bajas, los jugadores tuvieron esa oportunidad para demostrarle al Jimmy que también son capaces de pelear por ese puesto titular. En algunas zonas sí es evidentemente que sigue siendo muy débil, por ejemplo, lo que es la defensa. En los jugadores, prácticamente Qatar, el único tiro a gol que tuvieron fue el que convirtieron. Y esa jugada se derivó por errores de prácticamente toda la línea defensiva, con las pérdidas tanto de Reyes como de Edson. Y al final Araujo no supo ni a quién marcar. Y bueno, tristemente terminó con quizá otro error, o bueno, un error cantado que pudo haber hecho más Ochoa en ese cabezazo. Esperemos que este partido le sirva a Lozano para que pueda corregir esos errores, que lo malo es que ya son varios años que los jugadores en selección cometen este tipo de errores. Para mi punto de vista, a la selección mexicana se le acabó la gas. Seamos realistas, los dos primeros partidos, como tú lo comentaste, uno contra Honduras y el siguiente contra Haití, fueron bastante buenos. Se vio muy bien el equipo mexicano, la verdad, la selección, a pesar de que en el segundo partido contra Haití fueron por momentos, porque hay que recordar que el primer tiempo fue un partido para el olvido, en el segundo tiempo fue cuando salieron con otra mentalidad, de tal forma que pues se llevaron, bueno, ahí se hicieron 4 goles, ¿no? 3 de la selección y uno recibido. También hay que mencionar que al parecer los jugadores se confiaron demasiado contra la selección de Qatar. Principalmente, como tú lo comentas, la línea ofensiva ha dejado mucho que desear. Creo que de nada sirvió este cambio que ha hecho Jimmy Lozano si los jugadores son los menos comprometidos en esta parte. Ahora mi forma de pensar, hay que reconocer que tanto Henry Martín con el América, pues tuvo un torneo excepcional. En el caso de este Santiago Jiménez, que ha tenido un buen paso por Europa, pero en selección no son partícipes de nada ninguno de los dos. Ahí sí han dejado mucho que desear. Llevan 3 partidos jugados en esta Copa Oro y en esos 3 partidos cada uno únicamente han hecho una anotación. Es sorprendente que tengan estos números siendo delanteros. También, ¿cómo puede ser posible que un jugador que fue abucheado los partidos anteriores, que fue Antuna, le dan descanso y a los que le están dando la oportunidad de poder hacer juego, en este caso Ciel Herrera, no pudo aportar de manera ofensiva, no pudo generar algo que diera la competitividad que tal vez necesita Antuna en selección? Y ahora se puede decir que es un jugador que hizo falta en el partido del día de ayer. Sí, sobre todo mencionaste lo de los delanteros. Uno pensaba antes de todos estos torneos que se están jugando con la selección que demostrarían algo excepcional, sobre todo porque, como ya mencionaste, ambos tuvieron un año muy bueno, pero sí en selección, a mi parecer son delanteros que si no les ponen balones, no son partícipes como uno esperaría. Si bien es cierto, ambos han tenido ya sus oportunidades, se han quedado demasiado cortos. El día de ayer ambos tuvieron muchísimas oportunidades y las desperdiciaron. Creo que en su momento sí se criticó mucho esa falta de delanteros, pero ahora que contamos a lo mejor con dos que andan en muy buen nivel, han quedado a deber y
Y sobre todo está esa duda, ¿no? De que se llegó a mencionar cuando todavía estaba Coca, la posible convocatoria futuro de Julián Quiñones. Y bueno, con el nivel que han demostrado estos dos delanteros en este torneo, lo que llevamos, pues da la esperanza de que posiblemente a lo mejor le den esa oportunidad para demostrar ese buen nivel que ha demostrado en los últimos años. Es un jugador que sabemos que ya van varios meses que se ha anunciado su nacionalidad, bueno, que se va a hacer mexicano. Y bueno, regresando, ahora sí que sí, haciéndolo a un lado, hablando de lo que es ahorita la selección, han dejado mucho que desear, no solamente los jugadores, sino también el táctico. Lo vimos, ¿no? En lo que fue el problema que tuvieron con Coca cuando les dio la opción de jugar con una línea de 5. Esta línea de 5 realmente a mí no me parecía mal, decían que los jugadores no se sentían a gusto, me sorprende mucho, ya que Johan Vázquez es un jugador que juega en Italia, que sabe jugar muy bien la línea de 5 y que salgan a decir que no saben jugar, que no se sienten cómodos jugando con una línea de 5 y casados con una alineación en la cual únicamente juega un delantero con dos extremos que hay que reconocerlo. Actualmente la selección mexicana sufre de esa posición. Los extremos que ha tenido no han estado en un excelente nivel. Lo vuelvo a repetir, lo que fue en su momento Irving Lozano, Tecatito, que tuvieron un momento excepcional con la selección, pero las lesiones los han castigado demasiado que uno de ellos ni siquiera fue, no ha sido convocado desde antes del Mundial, que estamos hablando del Tecatito, no ha podido recuperar su nivel. Actualmente es un jugador que ya no lo quiere en el Sevilla, le están buscando acomodo. El otro jugador, igual Irving Lozano, campeón con el Napoli, actualmente no entra en planes de su director técnico, igual le están buscando salida. Y vámonos con los jugadores que se han estado cazando aquí en la Liga Mexicana desde el Tata, ¿no? Lo que ha sido el Piojo Alvarado, lo que es Antuna, Alexis Vega, que han sido jugadores que por más que se les han dado oportunidades en selección, no han relucido. Ahora en esta convocatoria sumamos a Osiel Herrera, que es un jugador, un joven que ha dado buenos resultados en el Atlas, pero todavía le falta mucho camino para poder, pues sí, ser alguien partícipe para esta selección, pero el día de ayer demostró que todavía le falta demasiado para este tipo de juegos. Sí, parece ser que los jugadores no sé realmente qué esté pasando. Lo que sí es que, bueno, la mayoría de la gente se ha dado cuenta que a lo mejor al final no es el problema, son los técnicos, sino simplemente, como lo han dicho muchas veces en los medios deportivos, pues es los jugadores que tenemos y a lo mejor sí no están pasando por el mejor nivel. Y es evidente porque sobre todo algunos jugadores de Europa, bueno, que juegan en el continente europeo, es totalmente diferente sus actuaciones a lo que vienen a dar acá con nuestra selección. Hasta cierto punto es bueno que haya perdido, como ya lo mencionamos, sobre todo para que trate de mejorar esas deficiencias que se tienen en el equipo. Creo que sí algunas rotaciones, a mí me sorprendió, por ejemplo, que no haya metido a Montes, sobre todo porque su sanción era de 2 juegos y obviamente el día de ayer ya podía jugar. Pero bueno, esperemos que con este tropezón que tuvo la selección, a la espera de su rival del grupo D, puedan mejorar, sobre todo en los dos primeros partidos. Habían dejado muy buenas sensaciones, perdón, e incluso, pues un poco conformistas, hasta el día de ayer tuvieron buena actitud. Creo que en los últimos años, más bien cuando se iba perdiendo, no generaban prácticamente nada. Ayer sí, por falta de contundencia, quizá no se saca ese resultado, pero bueno, creo que va por buen camino la selección. Y bueno, en mi punto de vista, yo espero que mejoren. Y sobre todo porque hay equipos muy complicados como es Estados Unidos y Jamaica. Por supuesto, principalmente Jamaica, que está por encima, hay que reconocerlo, de lo que es la selección de Estados Unidos y de Canadá, porque pues ellos decidieron mandar a su selección B, por así decirlo, mientras que Jamaica está jugando con jugadores que actualmente tienen participación en la Premier League. Y bueno, no hay que ir muy lejos para recordar el fútbol que le vinieron haciendo a México en los últimos partidos, ¿no? Hay que esperar, como tú lo comentas, a ver el siguiente rival de lo que va a salir del grupo D. Y principalmente, punto de vista no es ilusionarse, es ver la realidad de lo que es la selección. Y más allá de si son también los directivos, que si son los dueños, etcétera, creo que también se ve aquí que se demostró el día de ayer que también es
es culpa de los mismos jugadores que no le dan seriedad a lo que es el seleccionado, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, una de las cosas curiosas es que el día de ayer que jugaron en el estadio de San Francisco, mencionaban que es un estadio que no se le da a la selección, sobre todo por dos juegos muy marcados, que uno fue 7-0 contra Chile y el último que habían jugado ahí que fue contra Colombia antes del Mundial, que iban ganando cómodamente 2-0 y les dieron la vuelta. Parece ser que, bueno, puede ser cábala o no, pero como que les pesa un poquito jugar en este lugar, quizá, pues sí, sobre todo por las malas o malos ratos que han vivido ahí, pero no debe ser pretexto. Sí, Qatar, como ya mencionaste, es una selección que no genera miedo, honestamente, sobre todo por el mundial que hicieron, que quedaron mucho de ver, que Lozano el día de ayer fue honesto consigo mismo que en la conferencia de prensa diciendo que sí, evidentemente quedaron a deber, pero creo que es bueno que también en esta parte lo reconozca, porque bueno, ahorita más adelante hablaremos quizá de otro caso que fue totalmente lo contrario en conferencia de prensa. Ojalá que estos días que a la espera de lo que son los cuartos de final, la selección pueda tratar de darle la vuelta a la página de este resultado, como pasó con lo de la Nation League, para que puedan estar otra vez concentrados y sigan demostrando ese buen nivel que lo habían hecho, perdón, a lo largo de esta Copa. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos al siguiente tema? En el cual, pues, el programa pasado les comentamos que iniciaba lo que era la Liga MX, la apertura de este torneo. Y pues ya tuvimos algunos juegos, quedan partidos pendientes, pero ¿por qué no? Rápidamente dar los resultados de de este fin de semana que pasó. Iniciamos con lo que fue el Mazatlán Pachuca, un partido bastante atractivo para haber sido de los primeros de esta jornada. Pues hubo anotaciones por ambas partes y el partido quedó 1-1. Sí, el segundo juego, que fue la primera sorpresa del torneo, fue la derrota de local del América contra Juárez, que el América sufrió muchísimo en la cuestión de definición y se vieron reflejados estos errores, obviamente, y los aprovechó Juárez. Otra de las sorpresas, tal vez en la quiniela para varios, fue el partido de Tijuana Pumas. Pumas parece ser que Mohamed ha hecho despertar a este equipo. Ganaron el primer partido como visitantes sin ningún trabajo, esto contra su amigo el Piojo Herrera. Y pues fue un partido bastante bueno en el cual pues hubo igual bastantes anotaciones para haber dado el resultado de 3-2. Ahora ya en los juegos del día sábado, el San Luis quedó 1-1 de local contra los Rayados del Tan Ortiz. Un partido muy bueno, sobre todo hubo varias llegadas por ambos equipos. El Monterrey, a diferencia del torneo pasado, se vio con varias deficiencias defensivamente y el San Luis bien lo pudo ganar, pero fallaron ese penal. Ahora vámonos con el actual campeón, Tigres contra Puebla, un partido que al parecer se les complicó y ya que Puebla demostró esta garra como visitante y pues se fueron por la mínima al 1-1. Y ya para cerrar la jornada sabatina, el día sábado en el Estadio Jalisco, en la despedida de Julián Quiñones, el Atlas venció 2-0 a la máquina del Tuca Ferretti, que quedó mucho a deber otra vez con sus aficionados. Iniciemos con lo que fue la actividad del día domingo, un partido bastante aburrido, un partido que quedó también mucho que desear, un par de goles anulados, uno por cada equipo, y pues se fueron 0-0. Y para cerrar también la jornada del domingo, una sorpresiva victoria del equipo de Querétaro contra Santos, que sorpresivamente otra vez Querétaro los vuelve a derrotar como el torneo pasado, y Santos, a pesar de haber hecho o tratar de hacer una renovación de plantel, les costó otra vez este inicio de torneo. Quedan pendientes el partido del día de hoy, el de León contra Guadalajara. Vamos a comenzar a hablar de lo que es la actividad, dos partidos que ya dimos sus resultados. Estamos hablando tanto del Cruz Azul como del América. Pero ¿te parece si una vez iniciamos con lo que es pues sí, un pequeño análisis de lo que fue el partido del Cruz Azul contra el Atlas? Es un partido que inició muy explosivo en el sentido que ambos equipos buscaron salir por el resultado. Es un muy buen juego, sobre todo si nos ponemos a pensar que era jornada uno. Y se dio algo curioso, ¿no? El gol del casi ex. Sabíamos que Eduardo Aguirre, como lo mencionamos en un episodio pasado, estuvo a nada de llegar a Cruz Azul, pero Cruz Azul al final de cuentas no lo quiso firmar a él ni a su ex compañero Mateus Doria por una supuesta lesión. Ellos argumentaron que no tenían ninguna molestia
Y bueno, el día sábado Eduardo tuvo su oportunidad, su revancha, por decirlo de esta manera, y logró anotar el 1-0 al Cruz Azul. Sí, también hay que recordar que este jugador, a pesar de que él comentó que no existía ninguna lesión, cuando ahora sí que se hizo efectuaron su cambio, lo vimos que en la banca con una bolsa de hielos en lo que fue la parte inferior del muslo. Esto pues queda ¿no? En dudas si Cruz Azul tenía razón o si esta molestia se generó en la actividad del partido. Pero así es, Cruz Azul actualmente ha buscado reforzarse, ha hecho bastantes cambios. Creo que le puede funcionar, pero al haber hecho bastantes cambios, le va a costar trabajo levantarse, porque es otra vez educar a todo el equipo a un estilo de juego. Hay que recordar que el área donde más se reforzaron fue en la defensiva, y es algo que, pues, conociendo al Tuca, que es un director técnico bastante bueno, que trabaja a largo plazo, le puede costar un poco de trabajo, ¿no? Sí, sobre todo, como mencionaste, la parte defensiva, prácticamente el único refuerzo que jugó fue Carlos Salcedo, en la parte defensiva, obviamente. Y si bien tuvo varias bajas, también hay que mencionar el Cruz Azul. El Atlas demostró muy buenas cosas, tampoco hay que hacer menos a este equipo. Quedaron 2-0, pero bien pudieron haber sido al menos 4 goles. Hubo varias que también Jurado tuvo su participación para, obviamente, evitar más goles. Pero sí es un equipo del Cruz Azul totalmente distinto a lo que habíamos visto quizá en buenos lapsos del torneo anterior, donde defensivamente quizá era lo mejor de ellos. Y habrá que ver ahora cómo va a trabajar Ferretti ya cuando se incorporen los refuerzos faltantes y los jugadores obviamente que están en selección. Por supuesto, también hay que recordar que pues ya no existe, bueno, ya no está Jesús Corona en este equipo. Ahora la titularidad se le dio a este Jurado, pero hay que recordar que todavía tienen al tercer portero, que también en su momento, cuando se le dieron las oportunidades, no lo hizo mal, y no se puede confiar este jugador, ¿no? También Atlas es un equipo que sufrió bastante en estos cambios, que en lo que va de transferencias. Hay que recordar que, como es parte de Grupo Orlegui, últimamente en los torneos que han pasado les gusta estar brincando jugadores de un equipo al otro, es decir, de Santos a Atlas y de Atlas a Santos. Aquí lo acabamos de ver con lo que fue el Mudo Aguirre, que fue un traspaso de Santos a Atlas, y probablemente el equipo de Santos es el que más va a sufrir de este grupo, porque hay que recordar que también el que se encuentra lesionado es su portero Acevedo. Esto no ha podido recuperarse desde la lesión que tuvo en lo que es su hombro. Se volvió a resentir esto en la concentración con la selección mexicana. Y pues bueno, ahorita en la portería se va a encontrar la HUD, un portero que es bueno en los penales, pero sí ha quedado mucho que deber en lo que ha sido torneo, ¿no? Sí, esperemos que el Cruz Azul sepa reaccionar. Es jornada 1, creo que tampoco hay que alarmar. Pero bueno, si quieres pasamos con el otro juego, que igual se ha dicho mucho de esta derrota, en el caso que fue la del América contra Juárez el día viernes, que si bien el América pudo haber obtenido un mejor resultado, sobre todo porque mucho lapso del partido tuvo ese control, generaron bastantes oportunidades a pesar de las bajas que han sufrido en este arranque de torneo, pero se confiaron, o da la impresión que se confiaron tanto jugadores como el cuerpo técnico, en este caso Jardiné, al empezar a hacer cambios de los juveniles en lo que era muy temprano todavía del segundo tiempo, y sobre todo porque prácticamente el resultado no lo tenías amarrado, solamente era un gol de diferencia con lo que tenías contra Bravos. Y bueno, él lo reconoció, que quizá sí no tuvieron o no supieron manejar ese partido, pero por otro lado, como mencionábamos hace rato, del lado bueno de que el Jimmy tuvo esa autocrítica. Aquí, pues, Jardiné quizá no la tuvo tanto, sobre todo porque mencionó que no jugaron bien porque tienen jugadores en selección, pero realmente quizás sí puedan hacer la diferencia estando en el plantel, pero creo que esos no son pretextos para dar en esta conferencia de prensa. Creo que él tuvo que haber tomado esa responsabilidad. Y habrá que ver cómo reacciona el América, porque como el día viernes lo pusimos en nuestro TikTok, habían hecho ya oficial la compra de Julián Quiñones y habrá que ver cómo lo maneja ahora Jardiné en su estilo táctico, sobre todo porque
ahorita con tantas ausencias en lo que es en el ataque, va a ser de gran ayuda. Sí, y bueno, regresando un poco a lo que es el partido del día viernes, hay que recordar que fueron pocos del cuadro sí, de la plantilla titular del torneo pasado los que tuvieron esta actividad, porque como tú lo comentaste, hay jugadores en selección, no solamente ellos, sino también en el caso de Cendejas, que se encuentra concentrado en la selección de Estados Unidos. Y pues bueno, en la defensa sabemos que el América desde el torneo pasado ha sufrido bastante. Araujo, como lo venimos platicando, que no es un jugador ni para la selección ni para el América en lo último, ya que ha bajado bastante lo que es su nivel, su rendimiento, y fue uno de los jugadores titulares en este partido. Oscar Jiménez, que ya se ha también dicho que no es portero para el América, el cual pues atribuyó hasta cierto punto en el segundo gol por no haber hecho un buen recorrido a portería y además de que tiene la costumbre de aventarse desde donde está parado. Si esto sin ningún motivo, ¿no? Como tú lo comentaste, están los juveniles. Otro jugador muy criticable para su juego ha sido Brian Rodríguez, que es un jugador que tuvo la oportunidad de asistir y de anotar un par de goles, ¿no? Obviamente a él le pesó mucho un balón que le dejó bastante adelantado a Diego Valdés, el cual no pudo llegar a empujarla. Parecía más tiro que pase, perdón. Y una oportunidad que tuvo frente al portero, que en vez de tomar la decisión a pegar la portería, prefiere pasarla y es un pase pues obviamente bastante complicado, tanto para su compañero nuevamente Diego Valdés, que ese balón terminó saliendo por lado derecho. Sí, y otra vez quedan señalados jugadores que han demostrado ya en varias oportunidades que ya no están para jugar. Ya no sé, ya ni te digo si en el América o en otro equipo profesionalmente, pero quedó en evidencia otra vez quizá el Miguel Ayun, que otra vez que a pesar de que cuando iba más bien, cuando el América iba ganando, creo que la afición estaba tranquila, pero cuando lo sacaron el marcador ya iba 1-1. Y otra vez recibió abucheos. Y como mencionaste, Oscar, ¿no? Que parece ser que su beca nunca terminará. Es bien sabido, ¿no? El por qué sigue en el América. Porque hasta ahora resulta que no quiso salir del América porque en otro equipo no le iban a pagar lo que ganaba siendo suplente en el América. Sí hay que atribuirle que quizá siga ahí por su esposa. Se escuchará mal, pero parece que están más concentrados él también en salir en televisión. Y no solamente él, hay varios jugadores que están en redes sociales más concentrados en querer ser amigos de otras personas que en concentrarse en su nivel futbolístico. Es correcto. También hay que comentar que bueno, si me lo permites, no le atribuyo toda la culpa a Jun. Sabemos que sí es un jugador que es la costumbre en el Club América, cuando los resultados no se dan, es al primero al que se culpa. Pero en esta ocasión no sé por qué Jardiné, teniendo 3 jugadores opcionales para la lateral izquierda, se le ocurre ponerlo como lateral izquierdo, cuando sabemos que él es un jugador que juega mejor de perfil derecho, ya sea por lateral o volante, que juega realmente mejor como lateral que como volante. Pero bueno, en esta parte de la izquierda me sorprendió mucho al verlo a él, teniendo a Luis Fuentes, teniendo a Salvador Reyes y todavía teniendo al juvenil Mauricio, que dio una excelente demostración de fútbol en estos partidos amistosos. De hecho, yo pensé que él era el que iba a sentar tanto a Salvador Reyes como a Luis Fuentes. Bueno, en el caso de Salvador Reyes también ya se le ha dado muchas oportunidades. El día viernes igual al entrar de cambio por la Jun, dejó mucho que desear, un pésimo marcaje, más en el segundo gol. Si lo vemos bien, Araujo estuvo solo en lo que era entre la banda izquierda y lo que era el centro, queriendo eh, tal vez estorbar al jugador de Juárez, porque ya era imposible poder hacer un buen achique a este delantero que terminó haciendo esta anotación, ¿no? Hice un pésimo partido por parte del equipo del América. Quizá no haya tanta preocupación porque como mencionamos, pues es jornada 1. Les hace falta muchos jugadores y sobre todo este último refuerzo como es Julián, que si bien es bien sabido la semana pasada, en su momento Baños mencionó que el refuerzo jugaría ya en la segunda jornada. Habrá que ver. Ahorita creo que hay mucha posibilidad, más que nada, sobre todo por los jugadores que no están en el plantel, que tenga esa oportunidad de él de jugar arriba, quizá acompañado, porque bueno, uno de los que sufrió bastante fue Román Martínez, muy criticado el joven, y sobre todo porque él desaprovechó esa oportunidad. Tuvo una clara de gol que le puso Kevin Álvarez que no la supo concretar.
Y con este jugador colombiano es un alivio para Jardiné en lo que son estos partidos, sobre todo porque básicamente en lo que son sus cambios fue puro juvenil, pero estos chicos no les han funcionado. Se vio evidentemente que quizá la presión les afectó un poco, porque como tú mencionaste, uno que fue Mauricio Reyes, que yo también comparto ese punto de vista, que fue el mejor quizá que demostró más en los amistosos, se me hizo muy sorprendentemente también que, que no haya tenido minutos de juego, sobre todo si a Jardiné no le gusta tanto Luis Fuentes como Salvador Reyes, prefirió utilizar a Layún de ese costado. Así es, también tú tocaste un jugador que se le ha brindado bastantes oportunidades, estamos hablando de Román Martínez. Sabemos que desde antes del Tano todavía tuvo participación en amistosos, me parece, con este Miguel Herrera, antes de la llegada de Solari, pero Solari también fue el que lo terminó subiendo al primer equipo, pero pues nunca tuvo participación, obviamente. De igual forma pasó lo mismo con el Tano y ahorita lo vemos con lo que es Jardiné. Creo que es un jugador que también no tiene ya, cabida en este club. Ya se le han brindado bastantes oportunidades. Justamente el partido del viernes fue su mejor oportunidad porque, como tú lo comentas, llega Quiñones para la segunda jornada y parece ser que para la tercera ya vamos a contar de nuevamente con los jugadores que se encuentran concentrados en selección. Ya van a estar algunos tal vez bien físicamente para participar en la tercera jornada. Es muy difícil seguir perdonando y seguir brindando estas oportunidades, ¿no? Me atrevo a decir que el último canterano bueno del América fue Naveda, que desafortunadamente no tuvo las mismas oportunidades al final con Solari ni con el Tan Ortiz, que se tuvo que ir a préstamo al fútbol europeo. Tuvo buenos minutos, pero pues sabemos que está de regreso y esperemos que le puedan brindar una oportunidad porque desafortunadamente la cantera del América estos últimos años no ha estado funcionando bien. Sí, sobre todo por la presión que ha vivido el club en los últimos años, donde parece ser que, bueno, que al momento de jugarse el torneo regular juegan muy bien, pero a la hora buena, por decirlo de esta manera, que es en liguilla, quedan muy cortos a lo que esperaría la afición. Así es, amigos, pues bueno, esto ha sido todo de nuestra parte del día de hoy. Seguiremos brindando más noticias en lo que va a ser el resto de la semana. No olviden seguirnos aquí en lo que es nuestro canal de YouTube. También tenemos el puro audio para los que les complica tal vez ver el video, lo tenemos en Spotify. Y tenemos un poquito de noticias cortas en lo que es TikTok. En la plataforma TikTok nos van a encontrar en las 3 como 30 más fútbol y pues les seguimos agradeciendo, sigan compartiendo, suscríbanse por favor, estamos creciendo, como se los hemos venido diciendo en programas anteriores, seguimos creciendo como comunidad, nos alegra bastante esto y les deseamos que tengan una excelente semana. Mi nombre es Giovanni, Y yo soy Beto. esto es 30 más, hasta pronto.